Retornamos de nuevo a este sábado de consultas. Y ustedes saben que el 29 de abril de este mismo año se reportó la primera persona, bueno, que se conoce con con la viruela del mono. Un residente de Reino Unido venía de África y se le reportó esta enfermedad. Nosotros pendiente de saber qué es la viruela, cómo la tratamos, cómo estamos para enfrentarla en la República Dominicana. Tenemos al doctor Carlos Félix Cuello, quien es médico salubrista y epidemiólogo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bien. Lo único que yo no estoy oyendo muy bien a usted. ¿Usted no me escucha bien? No, bajito el volumen. Ah, ¿qué es lo que está pasando, Franklin? Vamos a ver ahora. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Se está escuchando mejor? ¿Ustedes me escuchan a mí bien? Excelente. Pero yo lo oigo como lejos. Pero Bueno, si ustedes me oyen, no hay problema. Hacen la pregunta. Bueno, entonces tiene que estar atento a las preguntas. Yo le decía, doctor, con relación a la primera persona reportada con la viruela del mono, que fue en Reino Unido. Ahora, en la República Dominicana en esta semana podría decirse un alboroto, porque se reportó la primera persona que había llegado de los Estados Unidos presentando la enfermedad de la viruela del mono. ¿Qué usted tiene que decir con relación a esto? Bueno, yo creo que esas son informaciones que el país estaba esperando, porque esa enfermedad, que es nueva para Latinoamérica y el Caribe, es una enfermedad que en este momento está en alrededor de 13 países de nuestra zona de influencia, desde Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela, Chile, Paraguay, Panamá, y entonces no era posible que en República Dominicana no existiese, sobre todo con el nivel de intercambio fluido que existe en todas las áreas. Lo llamativo de esto es que es una enfermedad que en el país es nueva y que tiene algunas características relacionadas a la viruela humana, y entonces las informaciones que se tienen a nivel internacional pueden generar algún estereotipo por alguna forma de transmisión de esta enfermedad en algunas personas, y eso crea elementos de preocupación. Pero ya el hecho de que esté aquí es un elemento que hay que ponerle mucha atención, porque tiene una capacidad de transmitirse muy rápido. Juliana. Saludos, doctor. Yo sé que tanto los oyentes como nosotras tenemos muchas preguntas en cuanto a esta enfermedad, pero me gustaría empezar con algo básico. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden identificar en esta varicela símica o de mono? Bueno, los síntomas son variados. Lo primero es, para uno pensar en que se trata de la viruela del mono, es ver si usted ha tenido contacto en los últimos 14 días con una persona que ha estado vinculada a algún país en que tiene casos ya identificados. Si el hecho ha sido así, usted tiene contacto y usted empieza a presentar dolor de garganta, dolor generalizado en el cuerpo, dolor de cabeza, usted empieza a presentar fiebre o alguna diarrea, o usted empieza a presentar una lesioncita en la frente o en la palma de la mano o en el área del abdomen, en el ombligo o en la planta de los pies, ya usted puede estar en el elemento de sospecha ante la presencia de un caso y tiene que recurrir de manera inmediata a un centro de salud a los fines de ser atendido. Doctor, ¿se sospecha que la viruela del mono se contagia cuando una persona tiene contacto con algún animal infectado, es decir, con líquidos corporales de algún animal infectado? Pero ¿existe alguna probabilidad de contagiarse de otra forma?
Sí, esa primera fase de contaminación es cuando usted está en contacto con animales y el animal entonces se la transmite a la persona. Ahora bien, una vez la persona ha tenido contacto y desarrolla la enfermedad, esa persona puede transmitirla a otra persona ya y convertirse ya en humano en la medida en que tienen las relaciones directas, un contacto directo con esa persona, sea el contacto vía fluido, en cualquiera de los fluidos, fluido bucal, fluido vaginal o fluido de la misma secreción de las pústulas que se forman a nivel del cuerpo, y entonces con un tiempo determinado usted puede transmitir la enfermedad, o una persona que en periodo inactivo de la enfermedad esté cerca de usted, emita tos y pueda transmitir el virus a través de ese contacto directo. Son hasta ahora forma y mecanismo de transmitir la enfermedad. Doctor, pero se comenta que en África, precisamente como le decía al principio de la primera persona en Reino Unido, que venía de Nigeria, esa enfermedad en ese continente es endémica. ¿Cómo tratan allá entonces a las personas? Es decir, ¿cuál es el grado de letalidad de esa viruela del mono? Sí, hay dos tipos de viruela que dependen en la zona del África donde se desarrolló. Usted sabe que esa viruela fue identificada en la década de los 50 del siglo pasado, pero a nivel humano el primer caso se reportó en el 1970 y a partir de ahí se expandió en el África, principalmente en el Cuerno del África, ubicado en el África Central y en el África Occidental. La que está vinculada a la viruela del África Central, esa es más letal, genera mayor tasa de mortalidad que la que está en el África Occidental. Entonces la tasa de letalidad allá en África está alrededor de un 10% por ahí y hasta más alto. En el caso de esto que ha pasado a este continente, a esta parte del mundo, el nivel de letalidad está por debajo de un 10%. Hasta el día de hoy se han reportado unos 6.400 casos a nivel de esta parte del continente y han fallecido 3 personas, no en esta área, sino con relación a la parte de África. Eso representa un 0.04 de tasa de letalidad. O sea que es evidente que la variante que está circulando en esta zona no es la del África Central, sino de la occidental, que es menos letal. Es tiempo de que te sumes con nosotros. Ahora vamos a un contacto. Repítame la pregunta, por favor, que no sé yo. No. Vamos a un contacto, doctor, para si algunos de nuestros oyentes tienen alguna roncha, como usted dijo, se sienten raros, tienen un dolor de garganta, pueden llamarnos para que le haga su pregunta y puede usted contestarle qué debe hacer. Vamos a al contacto, no, vamos a los números de teléfono. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Adelante, Juliana, con tu inquietud. Sí, doctor, quería preguntarle si hay algún tratamiento o alguna vacuna, alguna forma de tratar la enfermedad. Bien, el tratamiento no existe desde el punto de vista curativo, porque no hay cura para esta enfermedad. El tratamiento que tiene es paliativo, o sea, se tratan los signos y los síntomas. Y eso está vinculado a algún antirretroviral que ha sido aprobado principalmente por la FDA de los Estados Unidos y algunos medicamentos vinculados al aumento de la temperatura, al dolor muscular, al dolor de cabeza que le pueda dar y al malestar general. Hay tratamiento con relación a esos signos y síntomas, pero no para prever la enfermedad. En el caso, doctor, de que en la República Dominicana sabemos de muchas madres que le ponen sus ciclos de vacunas a los niños,
estarían exentos los niños de tener la viruela del mono porque tienen su ciclo de vacuna. ¿Y cuál es el problema que pudiésemos tener los adultos? Porque muchas veces nosotros como adultos ya pensamos que no nos tocan más vacunas. Nos contesta después de esta llamada. Un momentito, doctor. Es una aclaración. La vacuna de la viruela humana no es la misma vacuna de la viruela del mono. La vacuna de la viruela humana ya no está circulando a nivel mundial porque esta enfermedad fue erradicada desde el punto de vista sanitario en el 1980 del siglo pasado. Por tanto, esa disponibilidad de vacuna no existe como existía antes, que estaban en todos los países que tuviesen acceso a la disponibilidad de esa vacuna. Solo algunos países, la Organización Mundial de la Salud decidió que tengan disponibilidad por si acaso había la necesidad de recurrir a ella ante un brote de la viruela humana. Y esos países en principio que la tenían fue Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Era que guardaban esos virus por si acaso tenían que reusarlo para elaborar cantidad de vacunas. Pero como se ha presentado la inmunidad que genera la variante de la viruela humana, es una inmunidad permanente. Por eso usted ve que de los 80 hacia acá no se ha producido ningún brote de viruela humana en ninguna parte del mundo, porque genera una inmunidad de 20 años, de 40 años, y no se ha producido todavía brote. Con relación a este caso nuevo, ¿se tiene entendido? Doctor, perdón, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, le habla Samuel Verde de Higüey. Adelante, Samuel, con la pregunta al doctor. Y mi pregunta para el doctor es la siguiente. Doctor, ¿cuál es la forma de uno contagiarse? O sea, decir, ¿cómo es que la persona se contagia con ese virus? ¿Y qué uno debe hacer para tratar de no contagiarse? Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, dije ahorita que la mejor forma de uno saber si está contagiado es si usted vive o convive con una persona que hizo un viaje al exterior a uno de los países que ya identificaron la enfermedad. Esa persona regresa otra vez al lugar donde usted está o convive y tiene en un periodo de entre 7 y 21 días, esa persona empieza a desarrollar algún tipo de lesión a nivel del cuerpo. Una bolita roja que empezó por la cara, que se distribuye por el pecho, que después en la palma de la mano usted lo ve punto rojo, o en la planta de los pies, en la zona de la barriga, usted ve que ya empieza a presentar ese tipo de lesiones. Esas lesiones se convierten en pus, bota una secreción. Si usted tiene contacto con esa persona, en términos, un contacto cercano, tiene relaciones con esa persona, tiene contacto cercano, pone la mano. Si es un contacto y la lesión ya está en boca también o en el área vaginal, usted puede contaminarse por esa vía. O si usted le pone la mano, se abrazan, tienen contacto directo, no se lava la mano, no se la limpia, le pone la mano a otra persona, usted traslada al microorganismo a esa persona y también le genera contaminación. Son formas de transmisión de esa enfermedad. Adelante, Juliana, con tu inquietud. Sí, doctor, ¿usted cree que las medidas de higiene que hay un feedback, no se oye? Hemos acostumbrado por como usar mascarilla o higienizar nuestras manos constantemente. ¿Usted cree que implementando esas medidas de alguna manera podríamos evitar el contagio? Solamente, pero hay un feedback que no se oye nada. Sí, lo que le pregunta Juliana es que como nos hemos acostumbrado a usar mascarilla y estar lavándonos las manos cada rato, si esas cosas no pudiesen evitar tener la viruela del mono o si contagiarnos. No, en el caso de la mascarilla, no está demostrado que la viruela se transmite a través de la aire, sino a través del contacto directo. Y el papel de la mascarilla es romper esa barrera de transmisión por la vía aérea, por el contacto muy de cerca, principalmente en lugares cerrados. Ahora bien, lavarse la mano sí es una medida correcta y permanente, no solo para la viruela, sino para cualquier tipo de enfermedad que se transmita vía el contacto. Doctor, la pregunta que serían todos los dominicanos es, ¿fallecen los pacientes que tienen viruela del mono? Bueno,
Es evidente que sí, porque ya han fallecido varias personas. Sobre todo, aquellas personas que son diabéticas, tienen la comorbilidad, que son gordos, que tienen problemas de insuficiencia renal, que tienen trasplante renal, que tienen cáncer, que tienen su sistema inmunológico comprometido. Esas personas tienen mayor riesgo de fallecer que las otras personas. Bueno, y realmente yo estuve chequeando y decía que la viruela del mono, según la Organización Mundial de la Salud, confirmó más de 5.300 casos en el mundo y 85% de ellos en Europa. Y como usted decía, doctor, que sí la gente fallece cuando no está bien tratada. En el caso, doctor, de la primera persona que llegó a la República Dominicana desde Estados Unidos, que está recluido en el Rubén de Lara, y tienen también con quienes esa persona tuvo contacto y hasta el momento no han presentado ningún síntoma, ¿en cuántos días se podría detectar esos síntomas? Porque hasta ahora, hace una semana, las personas no presentan nada. Esa gente debe estar en observación alrededor de 25 días, por la siguiente razón. Ella se incuba entre 7 y 10 días, presenta el periodo de incubación, y los síntomas se dan entre 7 días y 21 días, lo que significa que si están en contacto con una persona ya diagnosticada, tienen que esperar mínimo 21 días en una área de control a los fines de observar si empiezan a presentarse lesiones con la enfermedad. No deben ser despachados antes de los 21 días, porque puede estar incubándola y desarrollar la enfermedad cuando le da la de alta y se convierte en un elemento entonces probablemente de foco de distribución a nivel comunitario, que es lo que debe evitarse. Que ese paciente que está en el área Lora no salga de ahí, incluyendo la gente que lo están atendiendo, porque no se tiene hasta ahora experiencia del manejo de aquí, dónde estaba, cuánta gente estuvo desde que pasó del aeropuerto para acá, la circulación, para uno tener un cerco epidemiológico eminentemente correcto y clave. Hay que esperar el tiempo para eso. Bueno, definitivamente, doctor, que es como usted dice, hay que cuidarse, porque muchas veces estamos viajando tanto en el aire como terrestre y no sabemos quién nos toca al lado, ni sabemos qué enfermedad tiene. Así es que lo que nos hemos puesto creativo en el sentido de que no usamos la mascarilla, ya no, eso no me va a dar tan fuerte el COVID, pero ya son muchísimas otros virus que existen y otras enfermedades que debemos tener alerta y cuidarnos. Así es que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este sábado de consultas. Sería bueno que usted nos diera sus redes, dónde lo podemos encontrar. Gracias. Bueno, yo uso Facebook, uso Twitter, y a través del teléfono que ustedes utilizaron, yo trabajo en el Robert Reed, dirijo el programa de control de infección, y ustedes saben, de cualquier forma me consiguen. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Seguimos con ustedes Siempre. en este sábado de consulta. Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas.